Hola compañeros, me presento, mi nombre es Olguita Portocarrero y el tema que vamos a hablar en general es sobre la semiótica corporal y la comunicación. En esta exposición yo voy a hablar sobre el tema de lo que es la biosemiótica. Primero que nada, nosotros debemos de reconocer cuál es el significado de la palabra biosemiótica. La palabra biosemiótica viene del griego bios, que significa vida, y de semión, que significa signo. Eso quiere decir que es un campo que se comienza a desarrollar en la biología, el cual estudia la producción, la acción y la interpretación de los signos en el mundo biológico. La biosemiótica trata de integrar la biología científica con la semiótica, representando un cambio paradigmático en la visión de las ciencias occidentales de la vida, demostrando así que la semiosis, que es el procesamiento de los signos, incluyendo significado e interpretación, es una característica inminente. También podemos decir que la biosemiótica es la síntesis de la biología y la semiótica, y su propósito principal es mostrar que la semiosis es un componente fundamental de la vida, es decir, que los signos y el significado de los signos existen en todos los sistemas vivos. Eh, Desde la epistemología semiótica, primeramente, deberíamos asumir que los signos presentes no solamente están en la comunicación lingüística o lenguaje, sino que también estarían presentes en los que son los términos psicológicos y en los términos biológicos en una forma de comunicación no lingüística o no verbal. Como primera aproximación al reino animal, el lenguaje humano nos separaría, y en la segunda aproximación nos conectaría mediante el significado de lo que son las señas no verbales o la comunicación lingüística no verbal. Esta nueva aceptación también nos permitiría entender que los signos se darían en todos los seres vivos y que estarían presentes semióticamente en términos lingüísticos y también en términos no lingüísticos mediante el concepto de lo que es comunicación ecológica. Eh, Entre los diferentes tipos de comunicación empleados, más allá de la comunicación lingüística, se podría encontrar los 5 sentidos que los humanos habitualmente utilizamos, así como también unos que son incapaces de ser detectados, a más que se lo haga con instrumentos científicos como lo son los microscopios y los micrófonos de ondas, como en el caso del sentido eléctrico que utilizan los tiburones, o composición química por algunas bacterias, y también la percepción de infrasonido que utilizan las ballenas. Muchos de los rasgos combinarían también lo que es la sencillez y la complejidad, y se podría llegar a ser interpretados por el ser humano mediante procesos de semiosis, y en los términos escritos por la semiótica clásica, donde el lenguaje y las 3 partes de la lingüística serían validadas en términos sintácticos, en términos semánticos y en términos pragmáticos. Por lo tanto, este, ellos se aproximan a la teoría semiótica y ayudarían a entender esta corriente filosófica que muestra en su desarrollo como la intercomunicación con los demás, y tiene lugar en un medio no solamente en términos de comunicación lingüística, sino también en términos de comunicación no lingüística, ya que esto es un proceso que estaría exclusivamente reservado al Homo sapiens como emisor de signos lingüísticos y no lingüísticos, sino que se hará también en otros seres vivos, que se demostrará más adelante que en torno a la biosemiótica y a las capacidades de esta teoría en términos epidemiológicos, se puede captar las señales y los signos que proceden de la naturaleza, ya sea humana o no humana. Muchas gracias, esto es todo sobre mi tema. Me despido. Buenos días, compañeros, señor docente. Me ha tocado hablar hoy sobre el tema de la biosemiótica y comunicación. Con su título, la centralidad de la semiosis y emergencia de la semiótica. La biosemiótica no es más que un intento por integrar el descubrimiento de la biología y la semiotica.
Es un concepto creciente que estudia la producción, acción o interpretación de los signos en el reino físico y biológico. Una de las metas principales de esta es la formación de una nueva visión de la vida y el significado como elementos innatos del mundo natural. La biogeométrica ve la evolución de la vida y la evolución de los sistemas geométricos como dos aspectos de un mismo proceso. Sin embargo, lo que hace a la biogeométrica importante es interesante para la ciencia en general y para los estudios de la comunicación en particular. Entre las humanidades y las ciencias naturales, entre la cultura y la naturaleza, a través de los entendimientos propios de la relación entre la naturaleza interna y externa. La geomatización de la naturaleza como una tendencia a la ciencia de la vida del siglo XX está siendo descuidada. Está siendo discutida por dando que se afirmen que la geometría es una propiedad emergente en nuestro universo, que aparece con la primera formación de la vida cerca de los 4 millones de años hacia atrás. Sin embargo, es Thomas Albert Saviot, el primero en observar y hacer notar que la metodología es más que un caso especial de discromia semiótica y propuso en 1963 el término zoosemiótica para descubrir un primer espacio de la interacción entre el reino animal y la geométrica. La primera síntesis de la teoría de Charles Darwin sobre la selección natural de las especies y la segunda, la propuesta del código genético del ADN. Sin embargo, esta incorporación de la selección natural como principio de la integración de la biología se enfrentó a los malentendidos semánticos de la noción de selección y al problema de una mala interpretación más allá de las fronteras de la biología. El punto es que los animales no solo son genes y las células interactuando, sino que parte de la supervivencia del animal depende de su capacidad de relacionarse con su entorno natural. Es necesario ahora tomar en serio dichas consecuencias y aceptar lo obvio, el hecho de que el proceso selectivo presupone la interpretación y por lo tanto la mala interpretación es el error. Así como la selección es un proceso natural, la semiosis es un proceso natural. La semiosis se extiende a lo largo del tiempo y todo de los niveles de la biosfera. Eso es lo que puedo hablar de compañeros sobre el tema. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Les saluda Javier Cruz Olivares y estamos justamente para tratar un tema sobre la biosemiótica y comunicación. Específicamente, vamos a hablar de la emergencia de la semiósfera. Tenemos el objetivo de lo que es la semiósfera. Esta aborda la visión lagmoniana de lo textual y su relación con lo artístico en el marco entendido en algunas teorías. La semiósfera en sí es el espacio semiótico fuera de lo cual es imposible la existencia de la semiosis. Según Oschmeyer, se considera como una red semiótica establecida alrededor de la superficie de la Tierra, por lo que podemos expresar esta como una emergencia de una esfera autónoma de comunicación, una semiósfera. La semiósfera posee condiciones de límite o de fronteras, atmósfera, hidrósfera o biosferas. Penetran estas esferas y consisten en comunicación, como sonidos, olores, movimientos, colores, campos eléctricos, olas de cualquier señal química, etc.
Además, posee condiciones de límites o de frontera con la UNWELS de poblaciones, dada que estas son forzadas a ocupar nichos semióticos específicos. Como ejemplo, tienen que manejar un conjunto de signos de origen visual acústico, como es el olfato, táctil y químico, para poder sobrevivir en lo que es la semiosfera. Compañero, es lo que tengo que aportar con lo relacionado a este tema de lo que es en sí la biosemiótica y comunicación. Muchas gracias, compañero. Hola, muy buenas tardes. Soy Alanis Ortiz. Soy del paralelo C1. Lo siento, pasó la señora de las humitas. Bueno, mi tema es sobre la importancia de la biosemiótica en los estudios de comunicación. La biosemiótica es un intento para integrar los descubrimientos de la biología y la semiótica. Digamos que es un campo creciente que estudia la producción, acción e interpretación de los signos en el reino físico y biológico. Por lo que una de las metas principales es la formación de una nueva visión de la vida y el significado como elementos inmanentes del mundo natural. La biosemiótica pretende usar conceptos semióticos para contestar preguntas sobre la emergencia del significado biológico y evolutivamente sobre las intencionalidades y sobre el mundo psíquico. Por lo tanto, la biosemiótica ve la evolución de la vida y la evolución de los sistemas semióticos como dos aspectos de un mismo proceso. Sin embargo, lo que hace a la biosemiótica importante e interesante para la ciencia en general es que para los estudios de la comunicación en particular son unos intentos para investigar los orígenes del fenómeno semiótico y conjuntamente establecer un camino de intersección entre las humanidades y las ciencias naturales. Entre ellas está la cultura y la naturaleza a través del entendimiento apropiado de la relación en la naturaleza interna y externa. La biosemiótica es la síntesis de la biología y la semiótica. Y uno de sus procesos principales es mostrar que la semiosis es un componente fundamental de la vida. Es decir, que es uno de los signos y significados de los signos que existen en todos los sistemas vivos. La biosemiótica está experimentando un interés creciente en semiótica, con notables resultados y epistemológicamente. En este trabajo hacemos un breve análisis de la biosemiótica para resaltar la novedad de esta teoría a la hora de interpretar las señales de la naturaleza humana y no humana. Desde los resultados de la biología moderna, de Darwin a la doble hélice del ADN, se comprueba objetivamente que el hombre no es la medida de todas las cosas. Ni siquiera se podría hablar a este respecto del orden de los primates. Digamos que ni de la clase de los mamíferos ni del filo de los vertebrados, y hasta así el absurdo de una supuesta primacía del dominio de los eucariotas. En el intento predarwinista de jerarquizar las especies en la tradición fisiológica que se remonta a Platón y Aristóteles y que estaría presente incluso en naturalistas del siglo
del siglo XVIII como Buffon o Linné. Esta nueva sección permitiría entender que los signos se darían en todos los seres vivos y que estarían presentes semióticamente en términos lingüísticos y también en términos no lingüísticos, mediante el concepto de comunicación ecológica como ecological communication, defendiendo por autores como el teórico anglo-australiano John Dreisel. También uno de los rasgos combinarían sencillamente y complejamente y podrían llegar a ser interpretados por el ser humano mediante procesos de simiosis en los términos descritos por la semiótica clásica. Desde la L del lenguaje y las tres partes de la lingüística serían válidas en los términos sintácticos, que serían la L, S y M. En términos semáticos sería L, S, M, A, N. Y en términos pragmáticos serían LP, R, A, G. Por todo ello, una aproximación a la teoría semiótica ayudaría a entender esta corriente filosófica que muestra en su desarrollo cómo la intercomunicación con los demás tiene lugar en un medio no absolutamente en términos de comunicación lingüística, sino también en términos de comunicación no lingüística. Un proceso que no estaría exclusivamente reservado en el Homo sapiens como emisor de signos lingüísticos y signos no lingüísticos, sino que se daría en otros seres vivos, como se mostraría más adelante, en torno a la biosemiótica y a las capacidades de esta teoría en términos epistemológicos de captar las señales y los signos que proceden de la naturaleza humana y no humana. Muchas gracias por su atención. Que tenga excelente noche. Muy buenas noches, mi nombre es Alison Anaída Yalta Suárez, del curso C1 de la Universidad Estatal de Milagro. Y el día de hoy hablaré sobre qué describe la semiótica. La semiótica describe procesos de comunicación, no en términos de intercambio de mensajes, sino en términos de producción de sentido, de acción de los signos, de semiosis, de procesos de producción de significado, de sistemas de significación, de procesos culturales o de intercambios simbólicos, todo lo cual parece expandir el espacio de pertenencia no solo del objeto de comunicación, sino de su naturaleza ontológica, epistemológica y fenoménica. Es decir, desde el punto de vista semiótico, la comunicación no solo aparece como la emisión y recepción de mensajes, y tampoco aparece necesariamente vinculada con los medios de comunicación masiva, sino que aparece como algo más, como un elemento constructivo y generador de estructuralidad, tanto a nivel biológico como a nivel social. La semiótica es la disciplina que aborda la interpretación y producción del sentido. Estudia fenómenos significantes, objetos de sentido, sistemas de significación, lenguajes, discursos y procesos a ellos asociados, la producción y la interpretación. Tiene como objeto de estudio los signos. Se define como una ciencia que estudia las propiedades generales de los sistemas, elementos primordiales en la interacción y supervivencia de todo ser humano. Según Charles Sanders Peirce, es la doctrina de la naturaleza esencial, de las variedades fundamentales de toda posible semiosis. Según Eric Wisnes, se trata del estudio de procesos de comunicación, es decir, de los medios utilizados para influir a otros y reconocidos como tales por aquel a quien se quiere influir. Mientras que Morris la define como una doctrina comprensiva de los signos. Muy buenas noches, queridos amigos, queridos docentes. La presentación del día de hoy trata sobre la comunicación en la semiótica y la semiótica en los estudios de la comunicación. La primera diapositiva nos explica
que la semiología o la semiótica es la ciencia derivada de la filosofía que trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas, estudiando las propiedades generales de los sistemas de los signos como base para la comprensión de toda actividad humana. La semiótica y la comunicación tienen una estrecha relación, también conocida como teoría de los signos. Es la herramienta para estudiar cómo se utilizan los signos para transmitir sentidos y también significados en la comunicación. La semiótica ha pasado por distintas etapas y se ha transformado de acuerdo con diferentes corrientes filosóficas y científicas. En la segunda diapositiva tenemos que las personas nos comunicamos por medio de casi todo lo que hacemos, de cualquier cosa que realicemos, y los movimientos, los gestos e incluso las posturas son herramientas que involucran a los sentidos y nos comunicamos a través de ella. Es precisamente a través de estas primeras herramientas que se construyen formas más complejas de la comunicación para a los sentidos, como la publicidad, como ejemplo, el cine, la música, el arte, y entre otras. De ahí, la semiótica se considera una ciencia que tiene más de un método, es decir, es capaz de indagar el significado que se construye y se transmite el lenguaje oral o el lenguaje escrito, en su caso, pero también el lenguaje complejo como un cartel publicitario, o las imágenes en el cine, o las formas estéticas del arte. Bueno, entonces entendemos que la semiótica ayuda a comprender cuál es el sentido, el significado e incluso el efecto o la relación que se busca establecer entre los receptores, con los receptores hasta los mensajes, es decir, una canalización de un mensaje, siendo una especie de traductora de significantes en el proceso comunicativo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya. En la tercera diapositiva tenemos a la semiótica en los estudios de la comunicación, como se puede visualizar. La semiótica transita de un pensamiento lógico hacia una forma de configuración biológica y social sobre la base de la semiosis y la comunicación, por supuesto. La segunda genealogía, como esta es una etapa de un proceso de cómo se dio la semiótica, tiene como contexto esta semiología, un contexto histórico, la lingüística de finales del siglo XIX, y se identifica con la propuesta de Ferdinand de Saussure en el año de 1857 y el año 1913. Podemos decir que en esta genealogía es complicado identificar una semiótica como tal, dado que lo prevalece la aplicación del modelo lingüístico de Saussure y a sistemas de signos no lingüísticos. Esto nos explica esta diapositiva. En la cuarta diapositiva tenemos que la tercera genealogía está encabezada por el científico Umberto Eco en el año 1932 desde Italia, en su intento por integrar las dos propuestas fundacionales, la de Peirce y la de Saussure. Finalmente, la cuarta genealogía y la menos explorada en los estudios de la comunicación es la que tiene a Lurie Lotman, del año 1922 a 1993 como su principal representante, aunque se reconozca la fuerte influencia de la escuela de Tartu y el llamado formalismo ruso en ese entonces. Por lo tanto, las barreras artificiales generadas entre las distintas genealogías tienden a hacerse borrosas, como lo explica, y en algunos casos inútiles, cuando se trata de observar el movimiento conceptual de cada una de ellas en los círculos académicos actuales. Pero no obstante, las complicaciones de una lectura del estado actual del pensamiento semiótico, lo que las genealogías explican es que permitieron identificar fue la forma en que cada una de ellas se conceptualizó a la comunicación. Tenemos en la quinta diapositiva los resultados preliminares del estudio, por supuesto, de las distintas conceptualizaciones de la semiótica y la comunicación, desde una matriz y sobre las propuestas explícitas de modelos y las teorías de la comunicación de cada genealogía, como se había explicado, hasta la cuarta genealogía. Fue el reconocimiento de la comunicación como un elemento constructivo general. Para algunos autores, como finalización, la semiótica comenzó a considerarse como la ciencia de la comunicación,
llevó a producir sus propios modelos sobre la comunicación y a construir una compleja tipología de la cultura. Pero al plantear a la comunicación como uno de sus ejes centrales, estaba implícitamente construyendo un puente con otras ciencias que de alguna forma o manera también trabajaban con el objeto de comunicación, como la biología, la física, la psicología y por supuesto con los estudios de la comunicación. Con este apartado damos ya finalizado esta exposición. Espero que haya sido de su agrado y muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes, mi nombre es Michael Fabricio Alvarado Medina y yo voy a hablar sobre una propuesta de integración entre la semiótica y los estudios de la comunicación. De acuerdo con lo apuntado en el apartado anterior, la biosemática ha planteado con contexto general que incluye no solo organismos vivos y formas simbólicas, sino cualquier materia capaz de llevar a cabo la relación semiótica básica. Algo A, que está en lugar de algo B. Esta cualidad de la semiósfera le permite establecer patrones de representación en cada organismo vivo, es decir, sistemas modelizados del mundo, o en términos semióticos. Es lo que permite a cada organismo dar cuenta de su propio umbel, el cual será evidente diferente para cada especie, e inclusive diferente para dos organismos que compartan un mismo ecosistema. Ahora hablaré sobre la semiósfera, lo que dijo Yuri Glockman. Es la esfera que posee los rasgos distintivos que atribuyen a un espacio cerrado en sí mismo. Solo dentro de este espacio es posible la realización de procesos comunicativos y la producción de nueva información. Con base en lo anterior, el nivel de reproducción semiótico y la biología se encuentra caracterizado por la capacidad de organismo de modelizar su entorno y a sí mismo, de sustituir de una forma no física, y solo en el caso humano, de producir modelizaciones sobre mundos inexistentes. Finalmente, es la existencia de un nivel general de producción semiótico, lo que permite explicar tanto a la modelización de cada organismo como la relación entre biología y la sociedad. Es el nivel de teoría semiótica. Es en este nivel de organización el nivel más general, donde desde el punto de vista de aquí se plantea, es posible trazar la relación y diferente entre la semiosis y la comunicación. La semiótica no aparece, por tanto, necesariamente sobre la base de los signos, de los significativos y de la libre interpretación, sino que emerge como un apartado riguroso para la producción de sistemas conceptuales de modelos y de principios teóricos sobre casi cualquier clase de objetivos de estudio. De hecho, también posibilita su construcción. La semiótica tiene sus signos, íconos, signos que tienen cierto parecido con la realidad a la que se refieren, los símbolos, signos que no tienen ningún parecido con la realidad a la que se refieren, los indicios, signos que no comunican algo, aunque su intención no sea hacerlo. Ahora una pregunta, ¿de dónde viene y cuál es la propuesta de la semiótica de la comunicación? John Dewey dijo, en este punto es importante hacer una consideración final, con base en una distinción fundamental. Lo que estamos estudiando directamente no es la acción de los signos en el mundo, de la naturaleza y de la cultura, sino últimamente el conocimiento de esta acción en cuanto entra ese cuerpo de conocimiento sistemático llamado semiótica. Entonces, a los tres niveles antes presentados les hace falta un elemento fundamental, la acción misma. Por último, la propuesta de la semiótica de la comunicación, la evolución de los sistemas vivos. La evolución de los sistemas semióticos tiene su nivel general de producción semiótico, nivel de producción semiótico y biología. Nivel de semiótico de producción social. Ahora la evaluación de los sistemas comunicativos. Nivel general de la teoría de comunicación. Nivel de producción comunicativa y biológica.
nivel comunicativo de acción social. Muchas gracias.